quiero eh, hablarles esta tarde de lo que es tener la identidad en Cristo. Eh, Realmente lo que en mi corazón eh, quiero platicarles de parte de Dios es cuál es la identidad que nos identifica verdaderamente como iglesia, como parte del cuerpo de Dios. ¿Qué es lo que nos identifica? Y parte de la identidad que hace, pues para los que no me han escuchado platicarlo, pero en este día lo voy a recordar. La realidad de las cosas, siendo muy honesto, muy honesto, las cosas que Dios ha hecho en mi vida, y yo creo que yo no tengo nada de especial. Yo creo que Dios quiere hacer todo lo que ha hecho conmigo, mucho más con muchos de ustedes. Pero en un estacionamiento de una iglesia hace como 13, 14 años, yo estaba orando al Señor porque me sentía sin camino, me sentía sin rumbo, me sentía perdido, me sentía, ¿y ahora qué sigue con mi vida? No sé si alguien de ustedes ha sentido en algún momento así, ¿verdad? ¿Y ahora mi vida hacia dónde va? Y yo me puse a orar arriba de un carro, y de repente comencé a quebrantarme, ¿no? A llorar delante de Dios, no sabiendo el camino, no sabiendo el destino y no sabiendo el para qué Dios me había salvado, ¿no? Porque el trasfondo para el cual yo venía, pues era pues un trasfondo de derrota, un trasfondo de pérdida. Había perdido el matrimonio, había perdido la convivencia de mis hijos, y era una temporada muy oscura en mi vida. Pero, pero muchos de nosotros, eh, en medio de esa oscuridad, es donde verdaderamente se revela la fe de que Dios le agrada, ¿no? Porque cuando todas las cosas van bien, ¿verdad? Pues es fácil creer. Cuando todo va bien, pues es fácil no congregarse. Cuando todo está bien, pues es fácil creerle a Dios. Pero cuando no tienes ni un camino marcado, cuando no sabes qué va a pasar con tu vida mañana, cuando tú no sabes verdaderamente si vale la pena lo que tú estás comenzando en ese momento, pues verdaderamente ahí es cuando se necesita la mano poderosa del Señor. Y yo no sé qué vio el Señor en mí en ese día, que me dio una visión abierta de esta iglesia hace 13 años. Y de verdad les puedo decir que las cosas que Dios promete las cumple, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros retardos. Yo les digo retardos, ¿no? Porque de repente queremos agarrar atajos y salen en retardos, ¿verdad? Muchas veces queremos ayudarle a Dios y lo que hacemos es estorbarle. Y bueno, yo en esa visión, me comenzó a mover el corazón el Señor, porque, qué curioso, ¿va? Muy, perdone. Siempre me lo quito y cuando no me lo quito suena. Perdón. Y bueno, parte de esa visión, pues, lo único que yo vi, pues, fueron unas cortinas. Vi a mi hija adorando. Claro que esta tenía 2 años, perdón. Tenía 2 años ella. Y ahorita va a cumplir 17, ¿verdad? Y de verdad, o sea, me pongo un poquito, pues a lo mejor, con retrospectiva de lo que Dios hace. Y Dios es tan bueno, es tan misericordioso con nosotros, que de alguna manera Él cumplió esa promesa. No tenemos tiempo para platicarles detalles, ¿verdad? Pero la iglesia ya estaba terminada y yo no la abría porque yo no me sentía digno. No me sentía digno, es la verdad. Hasta que vinieron unos pastores de fuera y nos dijeron, ¿y qué estás esperando? Y bueno, hizo muchas cosas el Señor. Entonces, cuando yo estaba meditando esta palabra que venía habla de identidad.
¿Por qué habla de identidad? Porque todos los que estamos aquí formamos parte de una iglesia que y de verdad, o sea, no crean que, Manuel se le ocurrió, no, no. La sé que sostiene esto, vino un hombre de Dios y me dijo el Señor que esto es tuyo. Y yo no le había constituido esa AC, ¿verdad? Que es ahora la iglesia, ¿verdad? Y Dios en su misericordia siempre ha hecho eso en mi vida. Y de verdad es la intención de que Dios cumple lo que promete. Y bueno, y parte de entender eso habla de una identidad. Lo más importante es lo que Cristo hace, lo más importante es lo que Dios hace. Y yo cuando escribí esto, habla de la identidad de esta iglesia y nos vamos a dar cuenta en el camino de que vamos a poder entender un poquito lo que en el corazón del Dios hay para cada uno de nosotros. Y bueno, quiero decir rápidamente, esto es sobre la estructura, sobre lo que como iglesia buscamos con todo nuestro corazón hacerlo. Yo sentía como que Dios quería de alguna manera hacerme recordar el para qué de los propósitos eternos para la vida de cada uno de nosotros. Rápidamente quiero caminar sobre lo que significa vivir en la misericordia y la verdad. En Proverbios 3:3, si quieren buscarlo, pero voy a poner una versión un poquito diferente acá, dice que nunca se nos aparte de nosotros la misericordia y la verdad, nunca. Tenemos que vivir con ese principio. Y si viene en Proverbios, quiere decir que es una decisión sabia, ¿verdad? Y parte de esta identidad de las que les hablo esta mañana es cómo Dios va moldeando la vida de un creyente. Y se los voy a leer tal cual como lo tengo en la versión que tienen en las pantallas. Dice, no dejes que la misericordia, la bondad y la verdad te abandonen. En cambio, deja que estas cualidades te definan. Fíjense nomás, oye, me lastimaron, oye, no, decido hacer misericordia. Pasó esta situación, ¿qué dice la palabra? ¿Sí me explico? O sea, no podemos tampoco, yo no lo recomendaría querer ser más buenos que Dios, ¿verdad? Porque solo uno es bueno, que es Él. Pero Él es bueno porque Él tiene toda justicia, ¿verdad? Por eso Él es bueno, porque Él tiene toda justicia. Y parte de esto es precisamente que nosotros aprendamos a vivir en ese orden, en ese entendimiento. Dice, átalas seguramente, dice, a tu cuello. O sea, átalas fuertemente. O sea, aférrate a la justicia de Dios. La justicia a la cual se refiere la Escritura es a esta justicia. No quieran hacerse justicia por su propia mano, ¿no? ¿No? Sino la justicia que está en la palabra. ¿Por qué? Porque es lumbrera mis pies y luce mi camino. Cada uno de nosotros queremos vivir iluminando la vida de alguien más. Comencemos iluminando nuestra propia vida a través de la palabra. Porque la verdad, les soy sincero, y ahorita vamos a caminar hacia el sentido de lo que Dios puso en mi corazón. ¿Y a dónde va todo esto, Manuel? Pues la misericordia, y quiero ir poco a poco. La misericordia significa una inclinación a la compasión hacia los sufrimientos de los demás o errores ajenos, dice. Es un atributo divino que siempre perdona. El amor de Dios es irrenunciable. Dios te ama a pesar de tu comportamiento. Dios te ama a pesar de tus malas decisiones. Dios te ama a pesar de todo lo que pudieras haber hecho que te descalifica para el amor de Dios. ¿Sí me explico? Para todo aquello que te descalifica para que Dios te ame, ¿verdad? No, es que no me merezco. Yo era así, yo era así. No me merezco la gracia de Dios, no me merezco, no, Señor, no me lo merezco. Sé que no me lo merezco. Teológicamente sé que no me lo merezco. Pero lo que yo sí sé que es un gran amor y de misericordia el Dios al cual le sirvo. Entonces, todo eso
es con el único objetivo de que entendamos que lo que único que quiere Dios es salvar tu alma. Lo único que quiere Dios es salvar tu vida. Lo único que quiere Dios es salvarte de tus propios malos caminos, porque tus malos caminos te van a llevar a la destrucción. La palabra de Dios es muy clara. O sea, Dios nos dejó esta carta de amor, porque no crean que es un instructivo. Sí, es un instructivo de vida, claro que sí, pero es una carta de amor para cada uno de los seres humanos que habitan en la tierra. Es una carta de amor, de verdad. Porque ¿saben por qué es una carta de amor? Porque te salva de tantos problemas, te salva de tantas dificultades, te salva de tan malas circunstancias y de tan malas decisiones que el ser humano toma. Por eso es una carta de amor. Una persona que te reprende porque te ama, no la apartes de tu lado. Porque hay muchos que te dan por el lado y no les importa el resultado de tus decisiones, que al final tú las vas a asumir. Amén. No nos gusta pero les digo, como pastores a veces es tan difícil ver que se enojen con uno simplemente porque los amas. Simplemente porque amas a Dios y amas a esa personita que forma parte de la congregación. Duele mucho que se enojen con uno, pero prefiero que se enojen conmigo a que Dios me diga, ¿y la sangre de fulanito? Porque ese es el llamado. Yo no vengo aquí a darle el lado a nadie. Es tan fugaz, amados, es tan fugaz la atención de las personas. Por eso yo me centro en lo que Dios dice. ¿Me explico? Las personas se van y se olvidan de todo de lo que tú pudieras haberlas salvado de sus malas decisiones. Se olvida la gente, se olvidan todos. Hay que amar a Dios y Dios es el que hace la obra en ti. Dios es el que hace o sea, lo que pueden ver en cualquiera que busca y ama al Señor, lo que ven es el fruto del Espíritu que Dios derrama en el corazón de esa persona. Amén. Estoy muy solicitado el día de hoy. ¿Se dieron cuenta, ¿va? Bueno, y ahora la verdad, ¿qué significa? Dice, juicio o proposición que no se puede negar racionalmente y que es aceptado de forma general por una colectividad. Pues muchos tenemos el sentido común, ¿verdad? Pero la verdad, otra vez, hay verdades relativas. Esta es la única verdad absoluta. Ojo, si en este momento que yo levanté la Biblia y tú dices, no siempre, estás viviendo en una verdad relativa. La verdad relativa, ¿cómo se identifica la verdad relativa? Hemos escuchado, pues todo es relativo en el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero todo lo que tiene que ver con Dios es absoluto. ¿Me explico? Todo lo que Dios dice es absoluto. ¿Sí? Así como Jesús les decía en las palabras, de cierto os digo. ¿Saben qué significa cuando decía Jesús? De cierto os digo. Estaba haciendo un llamado de atención para que la gente entendiera que lo que él les estaba diciendo es algo que nada ni nadie podía cambiar. Si vuelvo 2000 años después, si yo estuviera usando el de cierto os digo, les decía, miren, yo les aseguro que lo que le estoy a punto de decir es infalible. ¿Por qué es infalible? Porque es la verdad de Dios. La verdad de Dios. Yo les puedo preguntar a algunos de ustedes, a ver, ¿en qué parte del mundo no hay gravedad? En donde yo me pare, si yo me tiro un edificio de 10 pisos, ¿qué pasa conmigo? See you. Bueno, las verdades absolutas de Dios son así de absolutas. Van a decir, ¿y de dónde salió la gravedad?
Dios cuando hizo el cielo y la tierra, yo no tengo tiempo para alargarme demasiado en ese tema, pero lo que habla la palabra es de que en el principio Dios, voy a ponerlo en español porque dices que se paseaba por toda la tierra y por donde pasaba el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Vida, ¿verdad? Hagan de cuenta que en ese momento Dios estaba empollando al mundo, como la gallina empolla los huevos. Todo lo que ven creado, Dios en ese momento en Génesis 1 se estaba empollando el mundo. Porque un versículo antes dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Qué contiene algo vacío? ¿Qué contiene algo vacío? Nada. Entonces no había gravedad, ¿no? O si había gravedad. Si estaba vacío, pues no había gravedad, no había matitas, no había animalitos, no había nada, porque era vacía. La palabra de Dios es absoluta, estaba desordenada, estaba vacía. Así como tú y yo llegamos al Evangelio, desordenados y vacíos. ¿Quién nos llena? El Espíritu de Dios a través de la obra, ¿verdad? De Jesucristo. ¿Quién dice amén? Eso. Un aplauso al Señor, dale que es para Él. A Él es la gloria. Y puse algunas cosas como para que entendiéramos que en la vida y en la vida cristiana especialmente son estas dos cualidades muy importantes. Puse cuatro análisis, así cuatro analogías. Dice, necesitamos la verdad para vivir rectamente, guiarnos y hablar con otros. Yo tengo un dicho muy reiterativo. Digo, tus dichos con tus hechos. Tus dichos con tus hechos. Ya muchos se ríen, pero le damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque si no, algo que debemos de entender, que la palabra de Dios nos hace y nos enseña a vivir rectamente. Y ¿saben de dónde me lo saqué ese? Jesús dice, el que dice y hace mi palabra es el prudente. Nomás yo le cambié poquito, ¿eh? ¿Me explico? ¿Para qué? Para que entendiéramos que todo lo que nosotros decimos tiene un peso en el reino de los cielos, pero tiene un peso aún mayor nuestras acciones. El mundo, como lo conocemos, cambia. Las modas cambian. Si no traen más cortita, más larga la falda, se cortan el pelo, bla, bla, bla. Pero hay algo que no cambia, que la palabra de Dios dice que es inconmovible. ¿Inconmovible qué es? ¿Eh? Que nunca es, nunca cambia y nunca deja de cumplir el propósito para el cual Dios la creó. Nunca, nunca. Que no se acuerden, nunca. Eso es lo que hay que entender. Mientras que la verdad le dice a una persona lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. La misericordia es la mano que muestra el amor y la mansedumbre. Nosotros tenemos que aprender a vivir. Ya lo he contado muchas veces, ¿no? Que verdaderamente la verdad se dice con amor. Hay veces que Dios me está pegando como unos gritos aquí, despiértalos, porque hay veces que yo quisiera tirarles un cerillo para prenderlos en fuego por el Señor, ¿verdad? Y a veces siento esa desesperación. Los que ya me conocen saben que es normal en mí, ¿verdad? Pero es entender que Dios nos exhorta, nos anima a hacer las cosas como Él las hace. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dios nos confronta con su palabra, pero su gracia nos abraza. Nos confronta con su palabra,
pero con su amor nos abraza. Nosotros tenemos que ser igual que Dios, ¿verdad? Y entender que nosotros, la perseverancia en la cual nosotros buscamos ser imitadores de Cristo, tenemos que estar bien centrados en lo que Dios quiere que nosotros vivamos dándole gloria a Él. ¿Y cómo le damos gloria a Él? Siendo imitadores de Él, buscando hacer las cosas como Él nos pide que las hagamos. No poner tu mente y tu emoción por encima de lo que su palabra nos enseña, cómo debemos de vivir nuestra vida. ¿Por qué? Porque la gloria postrera será mejor que la primera, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios te salvó, fue una gran gloria, porque dice la palabra de Dios que se perdonaron multitud de pecados. Los que hiciste y los que vas a hacer ya están perdonados. ¿Verdad? Hubo multitud de pecados. A ver, ¿quién ha pecado? ¿Cuántas veces han pecado? A ver, acá levanten. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos pecados? No me les doy una idea. Una persona normal, no mujer, no mentiras. No, una mujer normal, una persona normal, disculpen, habla aproximadamente 30,000 palabras diarias. Dice la palabra de Dios en Proverbios que a multitud de palabras, grande pecado, dice. Entonces, gloria a Dios por su sangre preciosa, digo yo. Gloria a Dios por su sangre preciosa. Y de verdad, todo lo que les estoy compartiendo es que nos busquemos poner en ese espejo. O sea, no juicio, no nada de eso, no culpa, la culpa que se vaya en el nombre de Jesús, pero que podamos entender que Dios nos está poniendo un camino. Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? Porque Él es el único camino a la salvación. Y mucha gente, de verdad, mucha gente se confunde de que, bueno, ya sé que Él es la salvación eterna, pero no sabes que cuando tú decides que Jesús sea el camino, la verdad y la vida en tu vida, te salva de tus circunstancias, te salva de tu manera mala de vivir, te salva de tus malas decisiones, te salva una y otra vez, nada más confiando, dependiendo de Él y abrazarlo con todas tus fuerzas. Eso fue lo que hizo una transformación en mi vida, vivir de esa manera y que Dios en su misericordia tuviera gracia de mí. Quiero a ver si nos vamos un poquito más adelante. Hay una reflexión de James Clark que la quiero compartir respecto a la gran certeza de la palabra de Dios. En Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en el cielo, permaneciendo firme e inmutable. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. James Clark dijo respecto a estas citas bíblicas esto, dice, si algún hombre dijera que la promesa de Dios fracasó hacia él, que examine su corazón y sus caminos y encontrará que él se ha apartado de aquel camino en el que solo Dios podría, de acuerdo con su santidad y verdad, cumplir la promesa. Se lo voy a volver a leer porque a lo mejor mucha gente me dice, si algún hombre dijera que la promesa de Dios fracasó para él, no tiene nada que ver con Dios. Son tus caminos, tus decisiones y tu corazón el que falló. ¿Sí? Porque Dios es un ser divino, es un ser santo, santo, santo. Así que les profetizo algo. Si algo falló en tu vida, no tiene nada que ver con Dios.
escudriña tu corazón, escudriña tus decisiones y verás que el que falló fui yo. No hay. Y eso, ese pastor me encanta, Jeff Clark, porque está dando, como dicen, el tiro directo para que podamos entender que muchos de nosotros queremos vivir en la plenitud de Cristo, pero nosotros no hemos entendido que para vivir en la plenitud de Cristo tenemos que rendir todo lo que somos. Dios no quiere el 99% de tu vida, Dios quiere el 100%. El 100%. ¿Y cómo le puedes dar el 100%? Desconecta tus pensamientos, desconecta tus emociones. Y cuando sientas una emoción que dices tú, wow, esto, ¿qué será? Fíltrala con la palabra. Un pensamiento, fíltralo con la palabra. Híjole, ya me andaba yendo para Guatemala, Guaterpeor, como dicen, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que Dios anhela, hacer la perfección en nuestra vida. Pero tenemos un camino. Decidir lo que Dios decide y cómo lo decide, o seguirte dejándote dominar por tus emociones y por tus pensamientos. No es fácil, lo sé, porque la carne y dice que es débil, ¿no? Pero luego nos agarramos de que es débil para vivir en la debilidad. Amén. O sea, Dios no te quiere débil, Dios te quiere en victoria. Dios no te quiere triste, te quiere con gozo. Dios no te quiere en derrota, Él te quiere que tengas la victoria. Pero nosotros tenemos que hacer una sola cosa, amados hermanos, una sola cosa, amados hermanos. Entregar nuestra mente y nuestro corazón al Señor, para que Él, como el alfarero, lo tome, lo destruya y lo vuelva a hacer. Y eso, el gozo de la salvación en tu corazón no va a tener medida. No va a haber medida. Y no es que lo esté profetizando. La realidad es lo que hizo la palabra en mi vida y lo que va a hacer en la tuya. Depende de eso. La vida o la muerte está en nuestras decisiones. La vida y la muerte está en qué gobierna tu mente, qué gobierna. En Santiago 3 dice, la lengua, ay Dios mío, la lengua dice es como un cerillo en medio de un bosque que se jacta de grandes cosas. Y pone otra analogía el apóstol Santiago en la cual dice, la lengua es como un timón de un barco que mueve nuestra vida, que es un gran barco, pero con un pequeño músculo dirige nuestro destino. Amén. Eso es lo que debemos de discernir nosotros, que Dios lo que quiere para nuestra vida es una vida en victoria, fíjense. No es de sufrimiento. Dios quiere una vida plena en tu vida. Dios no quiere que estés pidiendo migajas donde Dios tiene servido una mesa. Dios no quiere eso para tu vida. Pero desgraciadamente nosotros seguimos tomando nuestras decisiones con las emociones. Seguimos tomando decisiones con nuestros pensamientos. Y lo peor del caso, que le damos un valor mucho más alto de lo que no es. Recordemos, miren, no es que seamos seres humanos de plano, que no la hacemos para nada, no. Nomás debemos de recordar desde Adán hasta el día de hoy cuántas generaciones van. ¿Cuántas generaciones? Pónganse a pensar. Se estima, según los teólogos y rabínicos, que hace fue casi más de 7,500 años. ¿Cuántas generaciones haciendo lo malo? Lo que bien se hace es que se hace practicando, ¿que no? ¿A poco no sabemos hacer lo malo? ¿Cuántas veces hemos hecho lo malo, lo malo? No nosotros, vamos a suponer que nosotros somos buenos cristianos, ¿verdad? Gloria a Dios.
Pero nuestros antepasados, yo les puedo decir un testimonio que me duele contarlo, pero ni modo, me toca ponerme de pechito, ¿cómo digo yo? Yo supe una historia por mi abuela que mi abuelo lo mataron por muchas tierras en Sinaloa en el 1936 por ahí. Y pues contrataron, ¿qué creen? Matones para corretearlos. Mi abuela, por gracia divina, no cayó en esa trampa, pero su hermana sí. Y fíjense, se oyera irónico, pero se nota que hasta en ese tipo de cosas Dios dice hasta aquí. Pues se logró el cometido. Y cuando la persona esta de mi familia, les estoy hablando hace 4 generaciones, mató al último, al día siguiente se murió. Hizo justicia en su justicia, pero también hizo Dios justicia. Pum, al otro día falleció ella. Yo te pregunto, ¿qué hicieron tus generaciones antes que tú? ¿Qué hicieron? Es muy sabio hacer un árbol genealógico, pero generacional, espiritual, para saber de dónde vienes y a dónde vas. Amén. Pero bueno, es otro tema, ya otro tema. Bueno, dice, entonces dice, lo importante de esto es entender 2 cosas. En 1 Pedro 3, 14, 15, que es a donde yo quiero ir aterrizando poco a poco, no me quiero alargar demasiado, pero el sentido que le da el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, cómo se debe vivir la vida cristiana, es algo muy valioso. Claro, va muy dirigido a los pastores y a los maestros, pero esto es para todos. Es lo que nosotros debemos de cómo podemos vivir la vida. Ahí dice, pero aunque sufran, fíjense nomás lo que dice el apóstol Pedro, pero aunque sufran por causa de la justicia. Ay, me hicieron el feo. Ay, esto, lo otro. A causa de la justicia. Gloria a Dios. Bienaventurado aquel que es vituperado a causa de mi nombre. ¿Verdad? Aunque sufran por causa de la justicia, dicen, es la Biblia ampliada que me ha encantado, la verdad, por eso se las estoy compartiendo, porque es de bendición. Aunque no es seguro que lo hagan, dice. ¿Por qué dirá eso el apóstol Pedro? Porque nosotros le tenemos mucho temor al hombre. Porque le tenemos mucho temor al hombre. Ay, ¿qué van a decir de mí? Que digan lo que quieran. Él es el que me justifica. ¿O quién te justifica? Ah, tu vecino, tu esposo. No, Dios es el que me justifica. Dice, aún así, dice, son bendecidos. ¿Y qué significa ser bendecido? Felices, admirados y ¿qué dice? Favorecidos de Dios. ¿Quién quiere vivir esa vida? ¿Quién quiere vivir esa vida? ¿Quién quiere vivir esa vida? ¿Pero qué? Puede ser vituperado a causa de su justicia, Ya no me gustó, dice. Santo Padre, dice. Y eso es la verdadera vida en Cristo Jesús. Esa es la plenitud de Cristo que todos la queremos gozárnosla en el nombre del Señor. Pero eso es la vida. O sea, esta breve tribulación. La palabra dice, esta breve tribulación. ¿Por qué será breve? Se va. Y se va, aunque estés muy joven, se va. Y si estás en mediana edad, apúrate, porque si no, se te va el tren. ¿Verdad? Dice, aún así son bendecidos, felices, admirados y favorecidos por Dios. Dice, no teman sus amenazas intimidantes, ni se turben ni se perturben por su oposición. Más bien, santifiquen a Cristo. ¿Cómo vamos a santificar a Cristo? ¿Cómo vamos a santificar a Cristo? En obediencia, sí. En su voluntad también. Pero ¿cómo andar en los pasos que él anduvo? Sí, no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y así lo santificas. Así lo santificas. Dice,
Y otra vez se lo voy a leer porque le di la primera parte. Ahora dice, más bien santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Por qué creen que dicen sus corazones? Mente, voluntad y emociones. ¿Ya les hizo clic todo lo que vengo hablando? Ya les hizo, el Espíritu Santo hizo la obra, porque esto ni lo hubiera detectado, pero Dios ya lo hizo ahorita. Cuando tú santificas a Cristo con lo que dices, con lo que haces, con lo que piensas y con lo que sientes, entonces estás en un lugar de bendición. Estás en el Edén del Señor. ¿Por qué? Porque ahí eres feliz, eres admirado y eres favorecido por Dios. A mucha